Tercera llamada. Tercera llamada. Comenzamos. Bienvenidos a la tercera entrega de nuestro curso Historia del Arte, Teoría y Práctica, dedicado a las personas mayores. 30 años trabajando para las personas mayores. Comenzamos. En esta tercera entrega vamos a tener nuestras sesiones acostumbradas, la sesión de Antonieta Rivas Mercado, la de Ismael Bustamante y también la intervención de Paola Angélica Sosa, que nos deleitará hablando sobre la historia. Antonieta Rivas Mercado, la mecenas del arte en México, es la cerecita en el pastel, es la flor, es el resultado de una familia muy importante que cambió el rumbo de la historia, al menos en Nayarit, cuando Nayarit era un departamento de Jalisco, un cantón. Estos personajes, esta familia, juega un papel importantísimo en que precisamente Nayarit sea posteriormente un estado libre y soberano. En gran parte se le debe a estos ilustrísimos hombres, mujeres que conforman la familia Rivas. Vamos a platicar muy brevemente de cada uno de ellos, de sus proezas, de sus hazañas. Les van a encantar, les van a fascinar. José Manuel Rivas y Ríos llega de Málaga, España, cargado de un buen prestigio, una capacidad administrativa asombrosa y sobre todo de una honradez a toda prueba. Los anales de la historia nos cuentan que vino de Málaga y en algunos otros documentos, hasta su acta de nacimiento, nos dicen que es mexicano, que nació en Tepic, precisamente. Entonces hay esa confusión, pero de cualquiera de los dos modos es la piedra angular. José Manuel Rivas y Ríos es el padre de toda una generación, es el abuelo, es el bisabuelo que marca el derrotero, el camino exitoso a todas luces de la familia Rivas. Un gran hombre. No tarda José Manuel Rivas y Ríos en destacar en la sociedad nayarita y le ofrecen el puesto de administrador de la aduana marítima de San Blas, puesto que desarrolla brillantemente sus conocimientos, su manejo de la economía, su honradez, lo hacen destacar. Y muy pronto le ofrecen también la aduana terrestre de Tepic. Así que este ilustre hombre, en cuestión de meses, se hace cargo de la aduana marítima de San Blas y de la aduana terrestre de Tepic.
Todos sabemos que en las aduanas no solo se trafica con mercancía, también se trafica con dinero. Mucho dinero pasa por la aduana y si esta es bien manejada, es honestamente manejada como lo hacía José Manuel, pues genera dinero. Muy pronto José Manuel Rivas acumula una buena fortuna adquirida con el sudor de su frente, con sus grandes conocimientos administrativos. En las siguientes entregas platicaremos más a fondo de José Manuel Rivas y Ríos para descubrir todas esas historias maravillosas que nos dejó Manuel para la posteridad. A continuación, Estelita Godínez y Miriam Ruth nos delentarán con dos de las cartas que escribía Antonieta Rivas Mercado al pintor Manuel Rodríguez Lozano. Cartas de desamor, de amor, de esperanza, de desesperanza. Así escribía Antonieta Rivas Mercado. Sábado 8 de diciembre de 1928. Manuel, detuve a Andrés. Este pequeño oasis, caminatas, feria de Tlaltenango, baño en una poza, robo de frutas en los huertos, vida de chico en el campo, me pareció merecido. Si para usted pudiera haber justicia, le lleva de viva voz el siguiente recado. A no ser que algún quehacer imperioso me llame antes, permaneceré aquí hasta el 20. ¿Quiere usted, el Nacho y Julián venirse el 17? Es lunes y usted ya estará en vacaciones. ¿Para pasar esos días conmigo? Sé lo que le molesta la vida a fecha fija, pero ¿qué remedio? Le hago esta invitación, pero su venida sería una sorpresa que no espero contar entre las que me tiene prometidas. 2 móviles me hacen llamarlo. El descanso que las vacaciones harían posible y una necesidad egoísta. Lo bueno, si usted no lo vive, pierde calidad. Antonieta. Papel membretado de Antonieta Rivas Mercado, poema a máquina en rojo, líneas de Antonieta a mano, 1928. No deshacer la luz, dejar la hora mala, correr hasta que caiga sola bajo la acacia en flor del sentimiento, bajo el cielo estrellado de la idea. Nada como la dicha del comprenderse al fin bajo la frente buena, bajo el buen corazón. Después, en un retorno lento y sonriente, ir cubriendo con alma florecida las fosas entreabiertas, apretando las rosas dentro de ellas, todas las rosas que el alma bien podada no dejará de darlas ya. Vaso perfecto, le envío este fragmento de Juan Ramón. Ayúdeme a no deshacer la luz. Cuando mi inquietud levante un remolino, óigame. Antonieta. Este es un poema de Juan Ramón Jiménez, de No deshacer la luz, del libro Piedra y Cielo. ¿Qué tal? Les saluda un servidor, Ismael Bustamante, para referirnos nuevamente a los mexicas y otros grupos
enriquecernos de su cultura, en particular música, danza y poesía. Hay una versión que diferencia a los aztecas de los mexicas. Aztecas por el lugar originario llamado Aztlán. Dentro de los aztecas hubo un grupo tributario que salió a buscar un nuevo lugar donde instalarse y vivir. Estos fueron los mexicas, los cuales fundaron la ciudad de Tenochtitlan en 1325, de ahí su nombre, mexicas o tenoscas. Referente a la danza, podemos comentar que es un medio de expresar el ritmo por la acción y donde se manifiestan las emociones del hombre. Hay dos variantes en la danza, una es la autóctona y otra es la mestiza. En la danza autóctona es aquella que se considera propia originaria del lugar, tiene poca o nula influencia externa y donde se utilizan instrumentos e indumentaria propios del lugar. Se danza para las deidades como Tlaloc, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, etc. Y la otra es la danza mestiza. En esta se integran elementos externos. Un aspecto muy importante es la instrumentación de cuerda, traída en su mayoría por los españoles. Otro elemento es la religión. Tenemos la danza de concheros, a donde ahora se baila para la Virgen de Guadalupe o para los santos. Hay danzas de Migueles, Santiagos, o en las confrontaciones que se daban desde la península ibérica, representada en el nuevo territorio, en danzas de moros y cristianos. Pero también podemos apreciar otras danzas mestizas, como viejitos, negritos, toreadores, danzas de Moctezuma. Dicen las memorias de un danzante, se realiza no solo para preservar las raíces mexicanas, sino también para agradecer a la vida. En los mexicas, la danza solar, como se conoce hoy, nos habla y refleja su relación con la naturaleza, el cosmos, los cuatro vientos o rumbos del universo, los cuales son el eje motor de su filosofía. El Padre Sol Tonatiuh es el generador de la vida y la danza es una representación de los movimientos del sol en la tierra, las cuatro estaciones relacionadas con las actividades agrícolas y sociales del hombre. Tiene su origen en la cultura que se desarrolló a lo largo y ancho del mundo mesoamericano y que alcanzaron un gran refinamiento en las ciencias y artes. Todas las antiguas culturas originarias de nuestro país dan muestra de su dedicación a la danza y música, que eran de importancia en sus ceremonias que realizaban en los grandes metrópolis como Teotihuacán, Xochicalco, Tenayuca, Tula, Tenochtitlan, Cholula, entre otras. Nos dicen los cronistas como Durán, Sagún, Clavijero, lo siguiente sobre la danza. Preciaban mucho de saber bailar, cantar y ser guías. Cuando el niño llegaba a 10 o 12 años de edad, lo metían a la casa de los cantores o regimiento. Ahí danzaban formando 2 o 3 círculos según el número que concurrían. Sus coreografías circulares representaban la armonía del universo, que empieza desde la planta de los pies hacia el centro, los 4 elementos indispensables para la vida, que son el fuego, el agua, el aire representado por el humo del sahumador y la tierra representada por las mazorcas de colores. Indumentaria. Esta se confecciona en base a la fecha de nacimiento de cada persona, ya que da las características personales de posibles colores, símbolos y elementos que rigen a la persona. Lleva como adorno a la cabeza una corona que se adorna con plumas de avestruz, faisán, pavo real, guajolote, etc. Orejeras, collares, pectoral, brazaletes, pulseras,
faja cubrecadera llamado mastlal, rodilleras y calzado o guarache de diferentes formas. En la instrumentación para los mexicas, el huehuel y el teponaztle tienen origen divino y vinieron desde el cielo a la tierra para consolar a los hombres en sus desdichas. El tlapahuehuel es un tambor gigante de 2,5 metros que desde lo alto de los templos anunciaba la guerra hasta distancias de 12 kilómetros. Entre los instrumentos de viento destacan silbatos y ocarinas, muchas veces zoomorfos, en formas de animales de 5 sonidos, hechos de carrizo, barro o hueso. También encontramos el caracol. Vamos a finalizar esta breve plática con música de la comunidad yaqui en Sonora para la danza de Pascola y Venado. La primera pieza lleva como título Contradanza y la segunda El Coyotito, donde el violín marca la onomatopeya como imitando el aullido del coyote en madriguera. Dice la letra en poesía: ese legado ancestral del tiempo de la creación trasciende la tradición a pesar de ser mortal. El hombre yaqui es leal con los viejos que se van, porque nunca morirán al conservar su camino, como el yogüe catalino y con su violín Iván. El coyote. Vamos a preguntarle con... Hola nuevamente, soy la profesora Angélica Sosa y es un gusto volver a saludarles el día de hoy. Continuando y cerrando con nuestro eje temático que es 2021, Año Internacional de las Frutas y las Verduras, nombrado así por la FAO o la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El día de hoy hablaremos un poquito más de una maravillosa y famosa, tal vez la mayor de las técnicas agrícolas mesoamericanas, e incluso tal vez la mejor de todas las culturas ancestrales. Me refiero a la técnica llamada chinampería. La chinampa es una palabra de origen náhuatl,
proveniente del vocablo chinamil, que significa en la cerca de las cañas. Esta técnica consiste en crear primero una presa de agua en la que se forman pequeños islotes artificiales en forma rectangular o cuadrada, por medio de cercas hechas de cañas o empalizados, rematados en cada esquina con árboles acahuites, que son sauces de la Cuenca de México, que se adaptan perfectamente al ambiente acuoso y que por medio de sus extensas raíces crean un enrejado orgánico firme, ya que hay, por ejemplo, chinampas en Xochimilco con más de 5 siglos de existencia. Estos cajones de siembra se van rellenando y renovando de manera permanente con la materia orgánica de los asientos del fondo de los canales de agua estancada y de los lirios que se forman y crecen en la superficie una vez que están compostados, creando así tierra siempre rica y renovada. Esta técnica tiene su origen en Mesoamérica y es reconocida, como ya dije, por la FAO, como patrimonio agrícola de la humanidad, ya que asegura que los sistemas agroecológicos tradicionales, en especial la chinampa, son altamente resilientes y son una pieza clave de las áreas con alta densidad biocultural. México ha aportado al mundo otras técnicas agrícolas tradicionales, como el écuaro de Michoacán, que permite cultivar en suelo pedregoso, el telón huasteco, el tlacolol o tecorral de la Mixteca poblano-oaxaqueña, que permite crear refugio para especies vegetales y animales, y los huertos familiares de Yucatán, todos estos verdaderos tesoros nacionales. Las chinampas que prevalecen en Xochimilco tienen una dimensión que varía entre 2.5 a 10 metros de ancho y llegan a medir hasta 120 metros de largo. Son una técnica desarrollada por la cultura náhuatl, asentada al sur de la Cuenca de México y que también ha sido calificada por algunos expertos como el sistema agroecológico más productivo y sostenible de la historia. Las chinampas de Xochimilco tienen la capacidad para alimentar hasta 8 millones de capitalinos, por lo que son un tesoro de la soberanía alimentaria de la ciudad que conviene apreciar y preservar. Se tiene registro de que hace unos 5,000 años, los habitantes de la Cuenca de México tenían una total dependencia a los vaivenes de los niveles de las 3 subcuencas, Texcoco al centro, Xochimilco al sur y Zumpango al norte. Según la investigación de la doctora en antropología Columba Quiñones, en su obra Chinampas y Chinamperos, el gran lago de Chalco-Xochimilco proporcionó las condiciones naturales ideales para el desarrollo de la agricultura hidráulica. Tenía fuentes de agua permanentes y abundantes, poca profundidad y un desagüe natural. Estas 3 condiciones favorecieron el desarrollo temprano del sistema chinampero, el más antiguo de la Cuenca de México. A la llegada de los españoles en 1519, el antiguo lago Sur ya estaba completamente transformado por la creación humana. Grandes secciones del vaso habían sido convertidos en tierra de cultivo con la construcción masiva de chinampas. Todo esto, sobre todo, gracias a que en 1499 el señor Nezahualcóyotl mandó construir un albarradón, por el cual se hizo posible la creación de una laguna artificial al aislar la parte occidental del lago de Texcoco. Esta increíble aportación de ingeniería por parte de Nezahualcóyotl hizo aún más posible captar agua dulce del sur y del poniente. Además, se construyeron varias calzadas que dividían al lago y subdividían las subcuencas de Xochimilco, Chalco y Mexicalcingo, con una extensa red de canales que, además de servir a la navegación, surtía de agua y drenaje a las acequias o canales de riego. Todavía, aunque usted no lo crea, se puede apreciar parte de esta magnífica obra en el centro de la Ciudad de México. Sí, a un lado de Palacio Nacional, en su costado poniente, conocida aún como Acequia Real.
Espero que esta información haya sido de su interés y de su agrado. Hasta pronto.